Nuestra hermana Cristina dice, Romano 8:28. Hermanito, ¿puede ahondar cuando dice Dios que conforme a su propósito, es acaso que Dios, que hasta mis habilidades que Él me dio, Él las pensó para su obra? ¿Y cómo saber si todo lo que Él me dio lo está usando? Acá nuestro hermano Ya está bien, vamos a responder eso. Mire, escúcheme bien, le voy a preguntar una cosa. Usted ha leído el libro de Jonás, ¿no? Y usted ve que Jonás no quería hacer la voluntad de Dios. No quería. Y de hecho estaba molesto porque eso de ir a Nínive para que se salven esos de Nínive que tenían una fama terrible. Jonás era como el hermano del hijo pródigo. Está molesto con Nínive y dice, ¿cómo es posible que esos pecadores los vayas a salvar tú? Pero Jonás emprende un camino contrario al de Nínive, ¿no? Contrario al que Dios le había señalado. Pero ese camino que era contrario a Nínive, que no se va a negar que era contrario, ¿no es cierto? No se va a negar. ¿Era un camino que Dios conocía o no que Jonás iba a recorrer? Sí, él lo conocía. Y le voy a decir una cosa. El mismo Dios aprovechó todas esas circunstancias para que el evangelio sea predicado. ¿Cómo? Sí. Eso es algo que Dios ha hecho de forma maravillosa. Por ejemplo, Jonás llega al barco, viene la tormenta, el barco se va a partir, él les dice, el verdadero Dios es el que está haciendo esto, y les predica a los marineros. Los marineros escuchan el evangelio, es más, le dice, tírenme del barco y van a ver cómo la tormenta se calma, porque el verdadero Dios él está dispuesto, ya láncenme nomás al mar. Y lo lanzan y hay un pez ahí, recontra bocón, que se lo come. Que ya venía siguiendo ese barco y Dios ya le había puesto a ese pez, algo me van a tirar de ese barco. Decía, ese pez estaba que seguía porque ya Dios le había puesto en su corazón eso. Dios tenía todo eso ya calculado, ¿o no? Ya tenía preparado. Pero ¿qué sigue de la historia? Lo que no está escrito es que los marineros que han visto este evento tienen que haberse quedado sorprendidos, ¿o no? Y tienen que llegar a los diferentes puertos a donde ellos van diciendo, oye, ¿has considerado al Dios de los hebreos? Nosotros lo hemos conocido en el mar. Ese es el verdadero Dios. Hemos visto lo que ha hecho. ¿Se da cuenta? Ahora, con esto no quiere decir, ay hermano, qué buena noticia me da, porque entonces eso quiere decir que mi pecado estaba pero espectacular, entonces va a servir para la obra. No es así. Eso no significa. Usted note una cosa, lo que ha hecho Jonás está mal, pero lo que ha hecho Dios está bien. ¿Se da cuenta o no la diferencia? Lo que hace Dios siempre está bien. Entonces Dios va a tocar nuestra vida de diferentes maneras. Y lo que hemos hecho nosotros siempre va a estar mal, pero lo que Dios ha hecho siempre va a estar bien. Entonces, cuando después Dios hace una cosa tremenda, Pablo, por ejemplo, dice, hebreo de hebreos, fariseo, etcétera, etcétera. Él tiene todo un palmarés acá en la tierra. Y es más, todavía ciudadano romano, ¿sí o no? Pero dígame una cosa. Cuando él entiende la palabra, todo eso lo usa Dios como testimonio, para que él pueda decir, todo lo tengo por estiércol con tal de ganar. Si hubiese sido Pablo cualquier persona, por ahí de repente que tenga nada que gloriarse en cuanto a la carne, entonces él dice, todo lo tengo por estiércol. La gente se hubiera reído, hubiera dicho, ¿pero qué has dejado tú? Nada. No hay ninguna sorpresa. Pero imagínense que él diga esas cosas. Es como que en este mundo, pues, imagínense que un tipo como un premio Nobel o qué sé yo, alguien diga, ¿saben qué? Un premio Nobel de física, imagínense, dice, todos estos años y todo esto yo lo tengo por estiércol con tal de ganar a Cristo. Uy, la humanidad se parte en 10. Porque dicen, ¿qué es esto? ¿Qué declaraciones ha dado este premio Nobel? Quítenle el premio Nobel por loco, dicen, ¿no es cierto? Está haciendo quedar mal a la ciencia, dicen. Este ha hecho un daño tremendo a la ciencia con esas declaraciones. ¿Ves? Pero Pablo, que era importante en su tiempo, dijo eso. Y claro,
Con eso, ¿quiénes estaban quedando? ¿Todos los religiosos estaban quedando mal o no? Toda la religión y todo lo que no era, lo que era falso, pero estaba evidenciándose que Cristo era verdad. Entonces, ¿pero no le habrá servido a Pablo saber idiomas? Claro que sí. ¿Cómo creen ustedes que entró hablando griego justamente en el aerópago griego? No va a entrar hablando hebreo, los griegos hablan griego, él entró hablando griego, porque él había sido educado en todas esas lenguas. Dios lo había preparado para extender el evangelio a él. Él no lo sabía. Y conocía, él dice, tráiganme los libros, no se olviden de mis libros, dice. Y le traen la palabra porque él la estudia. Y él estudió 17 años antes de salir. ¿Qué le parece? Está en la Biblia. En la Biblia dice el tiempo exacto. Súmelo y se va a dar cuenta. Ahí dice exactamente el tiempo. Bueno, entonces, todo esto forma parte, le digo, de las cosas que Dios hace, y esa es una explicación interesante de cómo es que Dios puede tomar cualquier cosa de nuestra vida, pero para su gloria. Obviamente el Señor no va a tomar el pecado para su gloria. Eso no. Lo que va a tomar es que usted no sabe por qué, por ejemplo, un tiempo de repente estuvo haciendo algo. O entró a un negocio, o entró a un trabajo, o entró a estudiar algo. Usted no lo sabe. Pero eso está conectado con los discípulos. Así es. Mírenlo a Pablo. A Pablo no le dijeron, el Señor no le dijo, quiero que hagas tiendas para que conozcas a Priscila y Aquila. No, él empezó a hacer tiendas y conoció a Priscila y Aquila. Pero ¿quién? Que eran de ese oficio. Pero ¿quién ya había preparado ese encuentro? El Señor lo había preparado ya. De manera que mi vista no está puesta en mi trabajo o mi oficio. Ese es un medio para que el Evangelio avance, nada más. Y todas las habilidades que nosotros tenemos en nuestras manos sirven para nuestro plan, pero en las manos de Dios sirven para su plan. Así que todo debe ser para Él. Amén.